se titula ¿Cómo no nombrar lo que no existe? Y lleva un epígrafe de Alejandra Pizarnik, es sobre un poema de Alejandra Pizarnik. Ella se desnuda en el paraíso de su memoria. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. ¿Cómo no nombrar lo que no existe? ¿Cómo no tener el miedo embebido de lisonjas de vino por no saber cómo evitar nombrar lo que no existe? En este instante acurrucado en lo triste que me nace, ahora que me dan ganas de decirle al perro, gato, o de blanco para adentro llegando viene el negro, al humo, cielo desnudo no bañado. Ahora que me dan ganas de decirle a la mujer, no seas de cocina y ya, cómprate una vela, enciéndela, hazte santa, verás cómo te adoro. Pero cómo no nombrar lo que no existe y cómo nombrar lo que existe, cómo explicar lo que los hombres miran para luego ignorar. Yo dibujo tu ignorancia en este vacío que apenas nombro. Conozco este sermón cuando apenas se acurruca debajo de mi cuerpo. Lo conozco, insistir sin creer, con la fe que cree en mí, el mundo al revés. Parto como quien va al mercado. He de ir a intercambiar esta mercancía, preguntas incontestadas por frutas que entretengan mi estómago, porque no he de negar que estoy hambrienta por nombrar debajo de mi nombre el mensaje que despeja la súplica animal. Me refiero a su ternura, a la palidez de su rostro, me refiero a este espacio que me habita, la casa vacía, la fragilidad del cristal que me guarece. Si existe, si es o no, mi voz desata a este jueves que cae y está muriendo. Si existe o no, está mi voz y no hay sonidos, está la casa, pero no tú. Cuando te referías a escritores, como aprender de ellos, ¿qué tan importante es eso? O sea, rodearse de otros poetas y como vivir esa atmósfera que muchos se burlan y que gente no entiende que es la atmósfera poética. Yo creo que sí, es importante, ¿no? Yo creo que sí es importante de pronto crear una atmósfera que te permita un poco comulgar con los demás que también están en lo que tú estás, ¿no? O que de pronto crear un espacio de diálogo en el que todos podamos decir, oye, estoy escribiendo tal cosa, ¿en qué estás tú? Muéstrame tus textos, te enseño los míos, cuáles son tus referencias, oye, le dices a tal persona, mira, te recomiendo a tal poeta, mira, este poeta es un brasileño muy bueno, o sea, así por ejemplo hemos llegado a conocer a poetas de distintas partes del mundo. Yo con mis lecturas le puedo decir a un amigo, oye, te recomiendo a tal poeta que es muy bueno, y el otro decirme, te recomiendo a tal que también es muy bueno, y esa manera de intercambiar, ¿no? Y decir cómo se están moviendo las distintas ondas poéticas en distintas partes del mundo, en Perú, en Sudamérica. Sí, yo creo que sí, crear esa atmósfera sí es importante. Aprovechando lo que acabas de decir, ¿cómo crees tú que se está moviendo nuestra onda? Yo creo que vamos bien. Creo que la literatura en nuestro país es muy rica, ¿no? Tenemos una valla muy alta con Vallejo, con Eguren. De hecho, decir que, por ejemplo, de pronto vamos a hacer una poesía que significa romper con el lenguaje como lo hicieron esos poetas, o de pronto crear imágenes literarias de trascendencia como la que crearon estos poetas, de pronto se puede decir que no, que es muy difícil o hasta casi imposible. En Estados Unidos hay universidades en las que existen aulas en las que solo se estudia, o maestrías que solamente están dedicadas al estudio de la poesía de Vallejo, ¿no? Entonces, de pronto uno puede decir, wow, soy muy, estoy siendo muy pretencioso, ¿no? Pero yo creo que en el país y ahora en la actualidad, creo que sí, no coincido en lo que muchos dicen de que, bueno, hay muchos poetas y poca poesía. Yo creo que hay muchos jóvenes que sí están dando lo mejor de sí para hacer una muy buena poesía, ¿no? Creo que hay mucha gente además que está publicando y creo que ese intento por publicar, por manifestarse, por mostrar qué es lo que están escribiendo, qué es lo que están haciendo, dice mucho de los tiempos de ahora, ¿no? Hay mucha gente que escribe
hay muchos recitales de poesía, cada vez abren muchos más espacios en los que la gente puede ir y leer sus textos. Ahora mismo estamos en Barranco, hemos inaugurado hace como 2 meses un ciclo de poesía. Y estamos llevando poetas, hemos comenzado con poetas de la generación del 60, ¿no? Porque ¿Eso va a durar? Eso va a durar aproximadamente un año. ¿Un año? Claro, hemos estado con Luis Lahoz, con Lucho Lahoz, con otros poetas como Arturo Corcuera, con Marco Martos, con Reinaldo Naranjo, muy amigo de Sarcalo. Hemos estado con todos ellos, entonces, y invitando a un poeta joven, representativo, digamos, de esta generación o de las nuevas formas de escribir de esos tiempos, para que de una u otra forma todos nos podamos nutrir de todos y podamos ir creando cada vez nuevas formas de expresión poética, ¿no? Yo creo que nuestra literatura sí está avanzando, creo que cada vez hay más gente que escribe y creo que eso es bueno. A esta crítica que hablaba con Eduardo Reynoso, con Nino Jauregui, decía que 60, 70, hasta 80 con el grupo Cloaca, se podía ver grupos, o sea, se podía ver una definición de poesía. De lo que es generación. Claro. Y que ahora ya no existe. Que en los 90, lamentablemente, no sé si, yo creo, bueno, es mi perspectiva, que por el mismo tema de exportación, de poca oportunidad laboral, muchos escritores, ¿no?, de la generación de los 90, que son muy buenos, han tenido que irse. Claro. Y como que hay un vacío, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay un tema con lo que es en realidad lo que significa el término generación, ¿no? Si es que vamos a entender por generación a un lapso de tiempo, a ver, generación 2000 o generación 90, del 80 al 90, 10 años es una generación. O vamos a decir que generación sí que está conformada por un grupo que representa jóvenes de un determinado tiempo, pero que además están unidos por determinados elementos que los integran como un todo, porque hay ideales, hay elementos comunes que permiten esa integración, ¿no? Como ocurre con los chicos del 60, con nuestros escritores del 60, ¿no? Que sí, hubo un tema social, ¿no?, que respecto a la sociedad de aquel entonces, ¿no? Un tema de protesta, de hartazgo. Entonces no solamente ellos le supieron recitar el arroz, sino también supieron en medio del arroz y sus espinas saber cómo escribir el poema, justamente tratando de reivindicar estos valores que estaban por los suelos. Entonces, una poesía comprometida, a la que llaman muchos, ¿no?, distinta de la pura. Yo sí creo que, hablando en esos términos, ahorita no podríamos hablar de una generación, ¿no? Yo sí creo que ahorita, si nos enfocamos en ese aspecto, sí no podríamos hablar de una generación. Por ejemplo, tocando el tema de la lucha interna, ¿no? Si hubiera una poesía de pronto que tomara esos elementos y de pronto, no sé, pues un conjunto de jóvenes del 2000 que de pronto escriban sobre el conflicto de la lucha interna, yo creo que sí, incluso podríamos hablar de una generación. Pero yo creo que además esta generación es una generación posguerra, ¿no? Claro. Es una generación posguerra interna que ya está cansada muchas veces y que además tiende al individualismo. Yo creo que eso sí podría ser, por ejemplo, si queremos hablar de generación, sí podría ser una característica de la nueva generación. Una generación que está cansada de mirar hacia afuera y que de pronto va y mira hacia adentro y busca hacia adentro en lo interior y escribe y por eso es individualista. Una generación un poco más blogger, como dicen muchos. Claro, una generación mucho más hacia adentro, ¿no? Mucho más un poco, a veces hasta desesperanzada, ¿no? Sobre todo por el conflicto interno que vivimos en nuestro país, ¿no? O sea, posguerra. Yo creo que sí, en esos términos, sí podríamos hablar de que sí existe gente que está... Como que hay un agotamiento, ¿no? O sea, yo en la poesía veo que hay hasta ritmo, danza, de todo, como siempre lo he habido, pero que cuando tú te encuentras con los poetas o con esas personas que escriben, hay un agotamiento y una pasividad que incomodará, y creo que ese es el motivo, incomoda a escritores ya mayores, o sea, que nos ven muy, a la gente joven que escribe un poco pasivo, ¿no? Claro, como esperando eso, que el mar nos lleva Claro, lo que pasa es que el tema social yo sí creo que es importante, ¿no? Yo sí creo en una poesía, también hay un tema, la discusión sobre la poesía comprometida, ¿no? O sea, toda poesía es comprometida, ¿no? Con uno mismo, con el otro, con lo que sea. Pero hablando de eso de poesías, yo creo que sí es importante tocar el tema de la poesía llamada social, ¿no? Entre comillas. Y sí, decir lo que está pasando, por ejemplo, denunciarlo a través del arte, lo que está pasando, digamos, en el país, ¿no? El hartazgo de muchos jóvenes. Yo creo que sí, el arte también sirve como un instrumento de protesta, ¿no?
Y bueno, sí, pues nos chocamos con escritores que de pronto han escrito o que sobre ese tipo de poesía. Yo creo que sí, pues no. Por eso yo creo que es importante esa comunión entre todos, este reunirse, este dialogar, no solo sobre temas intrascendentes, sino sobre temas de relevancia, ¿no? Que son artistas, ciudadanos del Perú. Ok, Juliana, primero agradeciéndote que nos aceptaras la entrevista y dejarnos dónde te podemos encontrar para que haya un diálogo contigo, ¿no? Mediante el blog, mediante tu Facebook, no sé. Yo tengo mi blog que se llama Página Interior. Aparte, bueno, estamos en el Facebook. Ahí se publican los continuos recitales que van a ver en la Noche de Barranco, como un espacio de creación cultural también. La Noche de Barranco siempre ha sido vinculada al arte, y Barranco es un distrito poético, es un distrito barranquino de Martín Adán. La vez pasada hemos estado hablando de José María Eguren y leyendo un poema después de cada recital, ¿no? Con poetas muy comprometidos que quieren y que siguen apostando por la poesía. Entonces, a través del Facebook, por ejemplo, ahí se están difundiendo las distintas actividades culturales, ¿no? Y creo que para todos los amigos de la Globosfera, creo que es importante, ¿no?, asistir a cada uno de ellos para demostrar que la poesía sigue viva, que el arte sigue vivo, que todavía podemos seguir escribiendo. Gracias.